con Fermín Rivera, director del documental Revelar, que se estrena mañana. Comenzamos esta nueva edición de GPS Audiovisual Radio. Revelar se va a exhibir en el Cine Gaumont y en salas de las ciudades de La Plata, Lobos, Rawson y Maipú. Aborda un tema que, bueno, tiene una profunda raigambre en la identidad argentina, en la memoria de nuestra sociedad. Es el tema de los nietos apropiados y restituidos. Estamos con Fermín Rivera, director de este magnífico documental. Muchas gracias por acompañarnos, Fermín. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gusto. Bueno, ¿en qué o en quién pensaste cuando iniciaste el camino de Revelar? Y tenía como ideas sueltas por ahí, ¿no? Que se unieron. Por un lado, tenía muchas ganas de hacer algo vinculado con la temática de las apropiaciones, que yo ya había hecho un corto de historias breves, que era una adaptación de Teatro por la Identidad, y sentía también que como documentalista tenía que hacer algo vinculado con el tema, que somos contemporáneos, ¿no? De esta tragedia que vivimos hace unos años, pero que tiene correlato en la actualidad. Uh-huh. Y por otro lado había algo que también me interesaba, que era esta cosa vinculada a cómo pasa determinada información de generación a generación, que no se sabe muy bien si es el ADN, si es otra cosa, y descubrí que hay una rama de la psicología que estudia eso, que es la psicogenealogía. Y cuando empecé a investigar el tema de las historias de vida de algunos nietos, me encontré que habían tenido indicios de cosas de su infancia estando con sus apropiadores. Y ahí, bueno, dije, bingo, uní las dos partes. Ajá, ajá. Y empecé a investigar y me fui encontrando con un montón de casos así, de ese tipo. Claro, porque, o sea, eso es muy impactante, esos vestigios del contacto con los padres biológicos, ¿no? Realmente es muy, muy impactante y, bueno, tu película lo muestra muy bien. Pero digo, ese es otro plus que tiene Revelar, porque el tema de los nietos, de las apropiaciones, ha sido abordado por el cine argentino, claro, pero desde este punto de vista, no. Claro, eso es lo que me dicen los nietos, uh-huh, ¿no? Los nietos que participaron y otros es como, lo traen, me lo han dicho varias veces, que les resulta este abordaje, este tema, ¿no? El tema de los indicios, nunca les, a pesar de que les han hecho muchas entrevistas, muchos programas, también documentales, nunca había sucedido esto. Y por otro lado, lo otro que me dicen es que se enteran cosas de otros nietos, por más que se conocían hace 20 años, que se enteraron a través del documental, de Revelar. Qué impresionante, ¿eh? Sí. Ahora, ¿hubo testimonios o ausencias que te fueron modificando el camino hacia lo que querías contar, que te fueron reforzando esta idea de hablar de los indicios, de los vestigios? Y pasaron varias cosas. Por un lado, con algunos nietos que yo empecé a charlar, me decían, sí, está bien, hablamos cuando quieras, qué sé yo, pero yo no tuve indicios, ¿no? A mí no me pasó eso. Y empezabas a hablar y los indicios comenzaban a aparecer, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, también aparecieron dos, quizás más, ahora me acuerdo de dos puntas claves que eran el nombre, ¿no? Cómo era, qué pasaba con tener otro nombre, cambiar de nombre. Algunos, en el caso de Claudia Poblete, no le costó nada cambiar de nombre porque lo escuchó 8 meses. Ella tenía 8 meses cuando fue apropiada. Entonces ella supone que es por eso, que no, amén de otras cosas de la silla de ruedas, el juego de un muñequito que le puso el nombre del papá. Y el otro caso así era el tema de la fecha del cumpleaños, ¿no? Algunos de estos nietos no les gustaba festejar su cumpleaños
en la fecha que los apropiadores los habían anotado. Y ahí también había como un cierto patrón en común que lo comencé a trabajar con ellos también en las entrevistas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora, bueno, supongo que habrá habido muchos, habrás hablado con muchas nietas y nietos, ¿no? Pero ¿qué te llevó a elegir estos testimonios en particular por sobre otros? Bueno, en principio el primer, como digamos, el primer recorte tiene que ver con los indicios, ¿no? Con los quienes hayan tenido indicios. Después un segundo era quienes estuvieran dispuestos a charlar, a contar. No es fácil, la verdad que no es fácil. Yo les agradezco un montón a todos los nietos que participaron y a algunos que no participaron también, porque es abrirse, es volver a vivir un montón de cosas. No solo una vez, sino varias veces, y yo entiendo que sea difícil, que sea doloroso, por más que lo hayan contado, ¿no? Entonces, básicamente fueron esas dos circunstancias, ¿no? Por un lado, quienes hayan tenido indicios, y por otro lado, quienes al final hayan podido dar el testimonio, ¿no? Ahora, supongo que así como como espectadora del documental, descubre cosas que no tenía idea que podían pasar, que podían ser así, mejor dicho. En tu caso, como realizador, guionista, como impulsor de este proyecto, ¿qué cosas te reveló el documental, revelar, sobre las que no tuvieras vos conocimiento previo o no intuyeras que? Y bueno, pero en cada entrevista era diferente, te enterabas de cosas nuevas, y salían cosas nuevas, ¿no? Me acuerdo que yo no tenía idea, no sabía el caso de Horacio Pietragala, que en el momento en que el nacimiento real de él, más la fecha que lo anotaron y la fecha en que él se enteró de su fecha de nacimiento, pasó de tener 25 años a tener 27, porque lo habían retrasado, lo habían anotado creo que el 78 y él había nacido el 77. O sea que nunca tuvo 26 años, ¿no? Y 26 era la edad que tenía la mamá cuando lo mataron. Entonces, esas cosas que, bueno, podés decir que fue casualidad, qué sé yo, pero había muchas cosas de ese tipo, y eso yo lo dijo en una entrevista, yo no lo sabía. Ahí en la charla, viste, se fueron dando las circunstancias, se fueron dando los temas, el contexto, la escucha, ¿no? Como que es muy importante eso, ¿no? Estar con una actitud de apertura, a pesar de que, bueno, yo tenía por ahí ya bastante claro más o menos la historia de cada uno y algún tipo de preguntas, pero siempre como estar la posibilidad de que aparezca algo imprevisto, algo nuevo, y bueno, tratar de tomarlo a eso, ¿no? Uh-huh. Sí. Otro aspecto que tiene revelar es que es un tema muy duro, como vos bien decías hace un momento, pero esa dureza, no está tampoco mostrado, contado en un tono de tragedia, claro, como efectivamente lo fue, ¿no? La búsqueda de ese tono, ¿cómo es? Porque uno también está involucrado, imagino, como realizador, como investigador del tema, emocionalmente, y sí, los oídos atentos a lo que te va ofreciendo el entrevistado, pero ¿cómo manejaste ese tono? Mira, eso fue una de las cosas que tenía claro, o no sé si tenía claro, que era mi deseo que sucediera. No quería que hubiera golpes bajos, no quería por ahí caer en lugares ya transitados, ya vistos, porque básicamente ya lo hemos visto en otras producciones, y porque el tema de los indicios ya te pide otro recorrido, otro camino.
Y en ese sentido, creo que la obra de Angie Urondo, la hija de Paco, que escribió un libro que se llama ¿Quién te crees que sos?, que cuenta su historia, que no fue exactamente una apropiación, pero tenía muchos puntos y vinculaciones. Ese tono, con una impronta muy poética y por otro lado esperanzador, ese tono terminó de cerrarme y lo pude incorporar en algunos fragmentos en el documental, ¿no? Bueno, ahí está la palabra, ¿no? Esperanzador, porque también los testimonios tienen una mirada muy esperanzadora, ¿no? Sobre sus propias historias, los testimoniantes, pero también sobre el tema. Sí, también tienen sentido del humor, también, eso hay que decirlo. Y por otro lado, la otra voz que hacía falta, que está presente por suerte, que era la de quien busca, ¿no? Porque no era solo un tema cerrado. Bueno, recuperé mi identidad y listo, y a partir de ahora, bueno, veré qué hago. No, hay gente que Lorena Battistioli está buscando a su hermano, su hermana, y hay 300 familias que están buscando otros nietos. Y esa voz la lleva adelante Lorena, y también tiene mucho que ver con esto, con la esperanza, con el afecto, con ese cariño, si se quiere, ¿no? Hacia ese hermano o hermana que no conocen, y esa búsqueda que creo que un poco las abuelas, esa impronta tiene que ver con las abuelas, ¿no? Esa búsqueda, pero donde siempre está presente el afecto. No sé si se entiende. Sí, perfectamente se entiende. Bueno, mañana entonces se estrena Revelar en el Cine Gomón, también en salas de La Plata, Lobos, Rawson y Maipú. ¿Qué debe saber el espectador? Perdón, una cosita. La Plata se estrena la otra semana, no mañana. Ajá. La Plata la otra semana y es Trelew, no es Rawson. Ah, bien. Bueno, muchas gracias por la aclaración. No. Hecha la aclaración, entonces, ¿con qué se va a encontrar el espectador, la espectadora al entrar a la sala para ver a Revelar? Y creo que con un tema que, si bien conocemos, el documental y el abordaje es completamente diferente, ¿no? Es nuevo por todo esto que estábamos hablando, por los indicios y por por los recuerdos, por ese tratar de bucear en ese universo infantil también, y por algo que no mencionamos aún todavía, que es el tema de la fotografía, ¿no? Para todos los nietos, el hecho de encontrarse con una fotografía, ya sea de sus padres o de ellos pequeñitos antes de haber sido apropiados, era un tesoro, era lo que más buscaban y lo que más querían. Era más importante eso que la prueba del ADN. La prueba irrefutable era la fotografía. Entonces, por eso hay todo, en el documental también hay todo un recorrido con el proceso fotográfico, con la fotografía analógica y con esto de juego, con el título de revelar por un lado la fotografía, pero por otro lado la identidad, ¿no? Claro. Bueno, porque recordemos que entonces los testimonios que ofrece Revelar son todos adultos. Claro, o sea, claro. Que en su momento, bueno, eran bebés, criaturas muy pequeñas, pero hoy son adultos que miran hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Adultos con hijos. Con hijos, exactamente. Adolescentes, jóvenes. Claro, sí. Claro, y algunos que son incluso más grandes que sus propios familiares desaparecidos, ¿no? Claro, bueno, eso lo dice Claudia Poblete en un momento. A esta altura del paso del tiempo. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Fermín Rivera, por este documental.